Bueno, gracias. Bueno, hoy empezamos con la segunda clase, ¿verdad? De la asignatura Pentateuco. Y el día de ayer, quizás como un resumen bien corto, decíamos que el, el el libro de Génesis se divide básicamente en dos partes principales, del capítulo 1 al capítulo 11, que es como la historia primitiva que va desde la creación hasta, hasta el diluvio. Y luego del capítulo 12 hasta el capítulo 50 habla acerca de prácticamente de una familia, de la familia de Abraham. Entonces, el día de ayer quedamos pendientes con el capítulo 9 y el 11. Eh, Vimos, bueno, en el 9 vimos por lo menos el pacto que Dios hizo con Noé, y vamos a seguir todavía algo que nos faltó, y es acerca de la descendencia de Noé. Eh, en la descendencia de Noé encontramos que, bueno, la escritura nos enseña que Noé era un hombre impecable, era un hombre justo, era un hombre que el Señor, eh, así como estaba de perdido el mundo y Dios iba a mandar este castigo del diluvio, ¿verdad? Encontró nada más a este hombre fiel. Y Y entonces, recordemos, vino el diluvio, solo quedó la familia de Abraham y los animales que estaban en el arca, pero cuando ya llegamos al versículo 18 del capítulo 9, encontramos con que este hombre que era impecable, ¿verdad? Delante del mundo, también cayó en pecado, y cayó en pecado de embriaguez, ya cuando ya, si se acuerdan, él, bajan del arca y él levanta un altar en gratitud al Señor, pero vemos que los largos años de fidelidad que uno pueda tener o que alguien pueda tener no le garantizan, no le garantizan que uno sea invulnerable a las tentaciones de la vida, de las tentaciones que le pueden llegar. Porque este hombre que era recto, que era justo, que el Señor lo escogió a él y a su familia para seguir las generaciones. Decíamos que las primeras generaciones empezaron con Adán, pero al morir toda esa generación y solo quedar la familia de Noé, pues Noé se volvía como el nuevo padre de las generaciones humanas. Entonces, si recordamos esta parte de la historia, vemos que cuando se da la embriaguez de Noé, eh, uno de sus hijos, eh, lo encuentra, lo encuentra y, y va y le cuenta a los demás a los demás hermanos lo que cómo ha encontrado a su padre, o sea, encontrándolo desnudo. Entonces, este hijo Cam, padre de Canaán, ¿verdad? Va y como que se burla de lo del estado en que encontró a Noé. Y cuando vemos los siguientes versículos con los que se termina el capítulo 9, ahí encontramos que los hijos tuvieron diferentes reacciones.
¿verdad? Cam prácticamente se burla, ¿verdad? Pero Sem y Jafet van a cubrir a su padre, pero entran de espalda para no ver la desnudez de su padre. Eh, Posteriormente, cuando Noé se da cuenta de esto, maldice a Canaán. Maldice a Canaán y uno podría preguntarse por qué maldice a Canaán si el que se burló o el que deshonró a su padre fue Cam. Pero lo más probable es que Canaán también estaba siguiendo los pasos de su padre y se estaba burlando también de Noé. Entonces, vemos que en el versículo 25 del capítulo 9 dice las palabras de Noé y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos serán de sus hermanos o a sus hermanos. Y luego en el versículo 26 dice, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Eh, eh, esta frase, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, puede tener quizás una traducción, una mejor traducción que bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Y entonces esto implica que Dios sería el Dios de la descendencia de Sem. Y si usted se acuerda o sabemos que, que los semitas, los descendientes de Sem, eh, son los que empiezan a recibir la promesa, la promesa mesiánica, ¿verdad? Pasa para ellos la promesa mesiánica que, que es pues la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos al capítulo 10 y en el capítulo 10 se da la dispersión de las naciones y capítulo 10, capítulo 11, en la cual encontramos que los hombres deciden construir una torre, conocida la Torre de Babel. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué se desagradó Dios por la construcción de la Torre de Babel? Y podemos encontrar quizás algunas respuestas a ello. Y es que Dios le da el mismo mandato a Noé que le dio a Adán, que llenaran la tierra, ¿verdad? Que se fueran por la tierra, que llenaran la tierra eh, y que sí, que llenaran la tierra, que se esparcieran por toda la tierra. Pero estos hombres, en vez de ir y esparcirse por la tierra, eh, piensan en hacer una construcción. Y una construcción como la que estaban pretendiendo hacer, una torre muy alta, lo que iba a provocar es que ellos buscaran quedarse juntos, porque no iban a hacer una torre y después se iban a esparcir. Entonces estaban incumpliendo el mandato del Señor de esparcirse por toda la tierra. Luego, lo otro es que eh, estos hombres, estos hombres, en el versículo 4 dice, del capítulo 11, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Si ve, una ciudad era porque tenían el propósito de quedarse ahí. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, vemos que había como una intención de exaltarse personalmente ellos, ¿verdad? Porque dicen, hagámonos un nombre. O sea, estaban pensando en ellos y, como dice ahí el literal C, estaban excluyendo a Dios de sus planes, ¿verdad? Porque estaban buscando glorificar su propio nombre y se estaban olvidando del nombre de Dios. Entonces, estas tres causas, estas tres razones, fue lo que hizo que Dios desbaratara estos planes
que esta generación eh, estaba tratando de llevar a cabo, ¿verdad? Porque pues al final no solo se estaba tratando de frustrar el orgullo o la independencia que ellos querían tener, sino también lo que el Señor estaba buscando es que se expandieran o que se esparcieran y al final poblaran toda la tierra, que era el mandato que les había dado. Y recordamos que cuál fue el método que ocupó el Señor, ¿verdad? El Señor que confundió las lenguas, ¿verdad? Empezaron a hablar diferentes lenguas, entonces dejaron de entenderse y empezaron a poblar el resto de la tierra. Ahora, en el capítulo 11 eh, del versículo 10 al versículo 26, eh, empieza a hablarse de las generaciones a partir de Sem, porque como decíamos en la clase anterior, el propósito de la escritura de Génesis y el propósito de la escritura de toda la Biblia es marcar la línea que da continuidad al cumplimiento de la promesa mesiánica. Y por eso en el versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Entonces, ya ahora lo que empieza a escribirse tiene que ya no relacionarse tan directamente a Noé, sino a las descendencias de Sem, a las diferentes descendencias de Sem, porque como decíamos, la promesa mesiánica cae sobre los semitas. Y entonces, si vemos esa lista que aparece de descendientes, eh, que empieza en el versículo 10 del capítulo 11 y vamos viendo que termina en el versículo 26 y dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Entonces, vemos entonces que ya se va reduciendo esa línea de generaciones y se llega entonces a Abraham, porque a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 25, eh, el escritor sagrado empieza a escribir acerca de Abraham. ¿Por qué? Porque eh, Abraham es el hombre que Dios escoge para comenzar la historia del pueblo escogido, del pueblo escogido. Entonces entramos a la historia patriarcal. Decíamos que primero del capítulo 1 al capítulo 11 eh, se habla de la historia primitiva, pero a partir del 12 al 50, que ahí recordémonos con 50 capítulos que tiene Génesis, que a partir del 12 al 50 se empieza a hablar de los patriarcas, de esta familia que se fue multiplicando ah, para mantener la línea mesiánica. Entonces, al comenzar entonces la historia de Abraham, el escritor inspirado deja atrás la historia primitiva, ¿verdad? De la raza general, de las razas que venían de la creación, para empezar a hablar de una familia. Del capítulo 12 hasta el capítulo 50 empieza a hablar de Abraham, luego de Isaac, su hijo, luego de Jacob, eh, descendiente de Isaac, y culmina la escritura de Génesis hablando acerca de José, que, que es de los descendientes de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Entonces, todos estos hombres, o estos 4 hombres principalmente, destacan porque ellos escuchaban la voz de Dios, pero no solo escuchaban la voz de Dios, obedecían lo que Dios les ordenaba.
Entonces, repitiendo, el gran propósito de Dios era elegir a estas personas para formar el pueblo, para formar a ese pueblo que iba a llevar a cabo su voluntad en la tierra. Y, y por medio de ese pueblo y por medio de cumplir esa voluntad, entonces se iba a cumplir el plan de salvación que encontramos allá en la promesa de Génesis 3:15. Y como decíamos, entonces empieza con la historia de Abraham y Abraham lo vamos a encontrar o vamos a encontrar la historia desde el capítulo 12, el versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18 de Génesis. Ahora, el llamamiento de Abraham es uno de los acontecimientos más importantes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tal vez no sea el más importante, pero es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Dios llama a este hombre para fundar esta raza escogida a través de la cual iba a conservar la simiente de la mujer y el conocimiento de Dios. Pero decía que Abraham es uno de los personajes más importantes del libro de Génesis, porque eh, a lo largo después de las escrituras se sigue hablando de Abraham, aún en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Pablo escribe acerca de Abraham, Jesús habló acerca de Abraham. O sea, este punto de partida, este hombre que Dios escogió, se vuelve muy importante en la historia y en la historia de Israel y en la historia de las Sagradas Escrituras. Y podemos ver que Moisés dedicó 11 capítulos a los acontecimientos antes de Abraham. Y en estos 11 capítulos se narra desde la creación hasta el momento de la vida de Abraham. Y Abraham empieza su tiempo 2000 años antes de Cristo. Pero algunos comentaristas estiman que de la creación a Abraham pasaron 4000 años, que están escritos en 11 capítulos. Pero 13 capítulos dedicó Moisés para hablar nada más de la vida personal del patriarca. Entonces, podemos ver que el periodo de tiempo que vivió Abraham le tomó más tiempo a Moisés escribir acerca de la vida de Abraham que lo que tuvo que escribir de los 4000 años antes de este tiempo de la vida de este patriarca. Entonces, Dios no solo usó a Abraham para fundar a esta familia, que sería la familia de Israel, sino que Abraham se vuelve como, como un punto de fe para los hebreos. La fe de los hebreos está basada en la fe de Abraham. Y todavía, si ustedes se acordarán, en los evangelios se sigue hablando y los israelitas, los sacerdotes y toda esta gente, los escribas, ellos cuando discutían con Jesús le decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Eso es para que veamos cómo la fe de Abraham, cómo se fue moviendo, se fue trasladando de generación en generación, aún hasta los tiempos de Jesús. Y para abonar un poco más, nos ha llegado también a nosotros. Nos ha llegado también a nosotros. Y las tres grandes religiones monoteístas, o sea, las tres religiones que solo tienen un Dios, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, lo reverencian como el padre de la fe.
Y en efecto, la Biblia declara que este pueblo escogido, que el pueblo de Israel, no se refiere solamente a la descendencia carnal del patriarca, sino que también se refiere a todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham. Y si alguien me ayuda buscando Romanos 4:16, solo vamos a leer Romanos 4:16, no vamos a leer Gálatas 3:7, pero es un pasaje casi paralelo. Pero si alguien tiene por ahí a Romanos 4:16 para que le dé lectura. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Verdad? Gracias. Si se da cuenta, eh, ya Pablo sigue hablando que realmente ya los hijos de la fe, los hijos de Abraham, ya no son aquellos que nacieron de la carne, ¿verdad? Que van de la descendencia tras descendencia, sino que Pablo dice, sino también Padre de todos nosotros. O sea que podemos ver qué importancia tiene Abraham en la historia bíblica. Ahora, ya en el capítulo 12, versículos 1 y 3, hay una promesa. Dios le hace el llamado a Abraham, pero también le da una promesa. Y capítulo 12, si alguien va siguiendo ahí la Biblia, capítulo 12, versículo 1 al 3, si podemos leer los tres versículos. ¿Cuál es la cita, hermano? Génesis 12, versículo del 1 al 3. Yo lo tengo, si no hay nadie Bueno, por más. favor. Del 1 al 3 es, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, amén. Gracias, hermano. Entonces vemos que aunque uno dice que la promesa que le fue dada a Abraham, realmente la promesa tenía promesas, ¿verdad? No solo era una promesa, sino que tenía diferentes componentes. Uno de ellos es que iban a heredar la tierra de Canaán. En ese momento, eh, Abraham no lo sabe, solo sabe que va a recibir una tierra, porque el Señor le dice que deje la tierra, que deje su parentela, que se vaya de la casa de su padre, y le dice a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Más adelante, pues el Señor le muestra cuál es esa tierra, y esa tierra es Canaán. Y luego, la promesa también incluye que, que va a ser una nación grande. Es una promesa de grandeza que implica más que una población numerosa, sino todo lo que iba a representar, ¿verdad? Todo lo que iba a representar eh, esa familia y todo lo que representaba esa promesa. Y por eso el Señor le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, eh, Dios va a ser de esta familia de Abraham una nación grande y le dice, engrandeceré tu nombre. O sea, le estaba diciendo que él iba a ser famoso, que iba a ser reconocido, que no iba a ser una persona cualquiera, sino que su nombre iba a ser un nombre reconocido. Y de hecho, como hemos venido viendo, o sea, el nombre de Abraham fue engrandecido, ¿verdad? Todavía en este tiempo.
Por la fe seguimos reconociendo que somos hijos de Abraham. Entonces su nombre fue engrandecido. Y, y la promesa también incluía que por medio de todas estas generaciones que se iban a ir dando, de, de Abraham y su descendencia, que por medio de ellos todos los linajes de la tierra iban a ser benditos, ¿verdad? Porque termina diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta expresión, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es la promesa mesiánica, porque todas las familias de la tierra llegan a ser benditas, eh, no por Abraham, sino por el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es quien trajo la bendición y Jesús es quien cumple la promesa mesiánica. Entonces, al darle la promesa que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es el cumplimiento de la promesa mesiánica. Cada uno de nosotros sabemos que somos bendecidos, ¿verdad? Por el cumplimiento de esa promesa. Y luego, haciendo un poco más de estudio de lo que estaba pasando ahí, vamos a encontrarnos que Abraham se encontró con diferentes pruebas. Se encontró con diferentes pruebas. Y siempre del capítulo 1 al capítulo 9, perdón, del capítulo 12, del versículo 1 al versículo 9, ahí encontramos que la familia de Abraham y probablemente Abraham, ¿verdad?, prestaba cultos a diferentes dioses. En Josué capítulo 24 y versículo 2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, ¿verdad? O sea, el papá de Abraham, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, si los hermanos y el padre servían a dioses extraños, pues lo más seguro es que Abraham también servía a dioses extraños. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, hace que este hombre que en un momento fue un idólatra, es el hombre que escoge para que a través de él fueran benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero para poder separarlo de esa idolatría, por eso es que Dios lo separa de su familia, Dios lo separa de su tierra, porque si seguía en esa tierra, y como dice ahí Taré, ¿verdad? Cuando estaba Taré, que estaba en Arán, si él se quedaba allí, allí adoraban diferentes dioses. Incluso Dios transformó tanto el corazón de Abraham, porque cuando Abraham sale de esa tierra y empieza a movilizarse, eh, ya saliéndose de Harán, nos encontramos que realmente llega a Canaán, pero Canaán estaba lleno también de idolatrías, estaba lleno de diferentes dioses, o sea, eh, él sale como el único hombre que realmente estaba adorando a Dios, por supuesto ya con su familia, pero Dios, como digo, hace que Abraham le dé la espalda a la idolatría para que pueda empezar a tener comunión con él, ¿verdad? Entonces, Dios tiene métodos tan propios, ¿verdad? Que uno muchas veces puede pensar que Dios no puede utilizar a una persona por su condición, por su forma de pensar, o por su poca relación con el Señor, pero Dios es soberano y Él puede escoger a cualquiera para que le sirva. Entonces, vemos que
que con esta promesa, quizás una de las pruebas o la primera prueba con la que se encuentra Abraham es que tiene que confiar incondicionalmente en Jehová. Tiene que confiar en él, porque el Señor le dice, vete de tu tierra, apártate de tu familia, apártate de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que te mostraré. Y entonces, como dice Hebreos 11:8, ¿verdad? Él salió sin saber para dónde iba. Salió por pura fe, salió por pura obediencia, ¿verdad? O sea, ya tenía la fe y creía tanto en Dios que le obedeció y salió, dejó todo lo de su tierra para dejarse guiar por Dios, ¿verdad? Para dejarse guiar por Dios. Encontré algo ahí en un libro que un poco tal vez gracioso, que dice que Abraham fue el Cristóbal Colón de su época, que Abraham fue el Cristóbal Colón de su época porque dice, porque no sabía para dónde iba, ¿verdad? Tampoco Colón sabía para dónde iba, ¿verdad? Entonces él dice que Abraham fue como el Cristóbal Colón de su época. Pero vemos entonces que Dios guió a Abraham para llegar a la tierra que le había señalado. Cuando vemos en el capítulo 12, versículo 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Mire, sin saberlo, ¿verdad? Eh, al lugar que donde se dirigió Abraham fue a Canaán, que era la tierra prometida. Solo que en ese momento él estaba ahí como peregrino, ¿verdad? Como extranjero. Eh, Abraham nunca tuvo una posesión, o sea, nunca fue dueño de tierras, no fue dueño él fue siempre peregrino. Pero y ya estaba, cuando leemos aquí en el capítulo 12, en el capítulo 12 vemos que se iba moviendo de un lugar a otro. Entonces, en ese mover de Abraham de un lugar a otro, llega a Siquem, llega a Siquem, dice en el versículo 6 y pasó Abraham por aquella tierra. Dice que llegó a Canaán, pero luego en el versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Se acuerda qué pasaba con los cananeos, verdad? ¿Eran descendientes de quién? De Canaán, ¿verdad? Y Canaán había sido, ¿qué? Maldecido, ¿verdad? Entonces, no era gente que estaba siguiendo a Dios. Pero entonces llega a Siquem y estando en Siquem, dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, Dios ahí ya le dice, esta es la tierra que te voy a dar. Sin embargo, todos sabemos que no se la dio a él directamente, porque después también la misma promesa le llega a Isaac. Y bueno, hasta después de los tiempos de Moisés todavía no habían poseído esa tierra, ¿verdad? Entonces, pero vemos que Dios se le aparece y le confirma la promesa que le va a dar esa tierra, que le va a dar como herencia la tierra de Canaán. Entonces, Dios le está eh, como diciendo que esa va a ser la recompensa de su obediencia, del haber salido de la tierra de Harán, ¿verdad? Que ahora tenía la promesa de que esa tierra la iba a poseer. Y la respuesta de Abraham a esta promesa de Dios es que dice el versículo 7 que edificó un altar. Y luego podemos ver que también, ahí en Siquem, también vemos que en el capítulo 12 versículo 8
Dice, luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel en occidente y a Ai en oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham cuando llegaba a un lugar, edificaba altar. Y, y quiero que entendamos qué era lo que pasaba. Él llegaba a tierras idólatras, a pueblos idólatras. Sin embargo, él levantaba un altar para Jehová. O sea, él mostraba cuál era su fe. Él les mostraba en quién había creído. Aunque los pueblos y los lugares eran lugares llenos de idolatría, él llegaba y levantaba un altar. Por eso la fe de Abraham, ¿verdad? Y por eso se le reconoce como el padre de la fe, porque a él no le importaba que en esos pueblos creyeran en en la cantidad de dioses que quisieran creer. Él llegaba y mostraba su fe. Por eso dice aquí, Abraham respondió construyendo un altar y presentando culto público a Jehová, porque acuérdese que no solo se trataba de levantar ¿cómo se llama? El altar, sino presentar ofrenda. Entonces, a cada lugar que él llegaba presentaba un altar, levantaba un altar para mostrarle a la gente en quién había creído. Luego, otra de las pruebas que tiene que pasar Abraham, ¿verdad? Siempre capítulo 12, pero del versículo 10 al del versículo 10 al versículo 20, es que dice en el versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, hubo hambre, o sea, hubo escasez de cosecha y de animales comestibles, ¿verdad? Pero aquí encontramos que Abraham en en esta segunda prueba, mostró falta de fe, porque Abraham se fue para Egipto, pero Dios no le había mandado que se moviera de la tierra. Dios no le había mandado que se saliera de la tierra de Canaán. O sea, fue una decisión propia. Dice que descendió Abraham a Egipto para morar allá. Recordemos que Egipto siempre fue como una tierra próspera, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, allá hay comida, vámonos para allá. Pero como que fue un momento en que su fe decayó o dejó de consultarle a Dios, ¿verdad? Dejó de consultarle al Señor y tomó una decisión de llegar a Egipto. Y si usted lee del capítulo 10 al versículo 20, veníamos diciendo que Abraham cada vez que llegaba a un lugar levantaba un altar, pero cuando llega a Egipto no levanta altar alguno. Entonces como que fue un momento de indecisiones o de dudas, pero realmente eh, pues Abraham dejó como de levantar altares y de seguir y de escuchar la voz de Dios. Ahora, en el versículo 11 y versículo 13, si alguien me hace el favor de leerlos. Creo que solo estoy yo. Sí, Lo sí, leo. por favor. 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Amén. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Abraham? Mintió. O sea, cuando se sintió en peligro, o sea, por eso digo que como que era un momento de pérdida de la fe, porque venía creyendo, había abandonado todo, venía avanzando, llegaba a pueblos que eran idólatras,
y no le importaba mostrar su fe, pero cuando llega allí empieza ¿cómo se llama? A mentir porque tiene temor, porque ve el peligro, el peligro de estar en medio de los egipcios, y cuando ven a Sara, que pues dice que era de hermoso parecer, pero él tenía que seguir confiando en que Dios lo estaba guiando o que Dios lo iba a guiar y que Dios lo iba a defender. Ahora, en esto que él dice que Sara, que le dice que diga que es su hermana, hay un poco de verdad, hay un poco de verdad, porque en Génesis 20:12 dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces era una hermanastra, ¿verdad? Era una hermanastra, entonces realmente era una mentira a media, ¿verdad? Una mentira a media, pero las mentiras a media al final son mentiras, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando leemos Romanos 4:20, en Romanos 4:20 dice que Abraham no dudó por incredulidad. Y cuando está hablando acerca de la promesa, de su descendencia, de que iba a tener un hijo que de ahí iba a venir una descendencia que iba a multiplicarse en multitudes. Entonces, cuando está hablando de eso, dice que no dudó por incredulidad. O sea, acerca de las grandes promesas, Abraham no dudó. Cuando Dios le dio grandes promesas, no dudó, pero sí tropezó en pequeñas cosas. Sí tropezó en pequeñas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque si se acuerda en las escrituras que dice que cuán grandes muros puede destruir una pequeña zorra, ¿verdad? O sea, las pequeñas cosas pueden derribar cosas grandes. Entonces, estas pequeñas cosas a veces afectaban en la vida de Abraham. Y el problema de decir que era su hermana es que entonces Faraón o el rey de Egipto podía tomarla por mujer. Y al tomarla por mujer se estaba poniendo en riesgo el plan de Dios de que Sara iba a ser la antecesora del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque pues, si la tomaba otro hombre por mujer, pues no podía quedar embarazada porque sabemos que era estéril, ¿verdad? Pero se estaba poniendo en riesgo el plan de Dios. Ahora, otra de las pruebas que tuvo que pasar Abraham, ya en el capítulo 13, ¿verdad? Se acuerda que eh, la obediencia también fue parcial, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, deja tu tierra, deja tu familia, deja tu parentela, pero sin embargo Lot fue con él. ¿Verdad? Lot fue con él, entonces no cumplió por completo. Pero cuando está en Egipto, al final, pues el faraón se da cuenta, ¿verdad?, de que realmente Sara es la mujer de Abraham, y en el versículo 19 del capítulo 12 dice, ¿por qué dijiste esa es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, en el capítulo 13 versículo 2 dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y entonces regresa otra vez al Negev, regresa otra vez a Betel, o sea, regresa por todo el camino que había venido. Y en versículo 5 del capítulo 13 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Entonces aquí, como no, ya no había tierra suficiente para que pastaran el ganado de ambos, ¿verdad? Ambos eran ricos, tenían mucho ganado.
Entonces empiezan discusiones entre los pastores de Lot y Abraham. Y porque habían adquirido, como digo, bastante ganado y tenían varios siervos. Entonces, la tierra no les era suficiente, ¿verdad? Para tener agua para tantos y pasto suficiente para ambos. Entonces, Abraham toma una decisión. Y en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 8, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces él decide que no va a reñir, que no va a entrar en pleito, que no va a poner en pleito a la gente y le dice, mira, mejor separémonos, ¿verdad? Separémonos y cada quien agarre su camino y tenga su propia tierra. Y aunque Abraham, o Abraham, porque todavía no es Abraham, sino que es Abraham, ¿verdad? Aunque Abraham tenía el derecho por la antigüedad, además a él se le había dado la promesa, ¿verdad? Y él podía haber dicho, bueno, voy a escoger y te voy a decir para dónde te vas. Sin embargo, eh, él le dio la oportunidad a Lot que escogiera. Él le dio la oportunidad a Lot, a su sobrino, que eligiera la tierra que quisiera. Entonces, Lot ve la tierra y ve para la tierra de Canaán, ¿verdad? Ve dónde está la mejor tierra y entonces él escoge donde ve que están los mejores pastos y todo eso y dice, esta tierra quiero yo. Y entonces él escoge egoístamente, ¿verdad? Guiándose por las apariencias, pero sabemos después que tuvo que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Porque él se mueve y al final llega hasta Sodoma, hasta Gomorra y tuvo que padecer todo lo que le pasó estando también ahí. Sin embargo, Dios premió a Abraham o Abraham, ¿verdad? Y le dijo que mirara, si alguien lee el capítulo 13, versículo 13 y 14, Ujú. por favor. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, Lea el 14, el 15 y el 16, por favor, hermano. porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia por siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Gracias, hermano. Mire qué interesante que Lot escoge una tierra, pero lo que Dios le dice a Abraham, después de que Lot se va, le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. A cualquiera de los lados que haya visto Lot, Dios le está diciendo que toda esa tierra le va a pertenecer también a él, a Abraham, ¿verdad? Porque le dice, mira, toda la tierra que ves, a ti te la daré y a tu descendencia por siempre. Entonces, desde el punto donde Lot vio la tierra, también Abraham la vio, ¿verdad? Y Dios le dice, toda la tierra que ves va a ser tuya, va a ser de tu descendencia. Entonces, vemos que al final, eh, pues aún la tierra que, que, que Lot había escogido en algún momento, iba a formar parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Luego, en el capítulo 14, nos encontramos con un evento muy interesante. Bueno, en el 14, del 1 al 16, ahí se habla, ¿verdad?, de una guerra entre diversos reyes
Lot cae prisionero, le quitan todos sus bienes y se da cuenta Abraham. Abraham prepara un ejército, va, derrota a estos reyes y rescata a Lot y rescata también, dice el versículo 12 del capítulo versículo 12 del capítulo 14, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y, eh, y el versículo 16 dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente, ¿verdad? Entonces, Abraham, vemos cómo era su corazón, que a pesar de cómo había sido Lot con él, va y lo rescata, y rescata todos los bienes que tiene. Pero me quiero centrar en los versículos 17, bueno, 17 a, al 20. El 18. Si alguien me hace el favor de leer del versículo 18 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hasta el Sigo 20. hasta el 20, ok. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Esto es bien interesante porque este encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, ¿verdad? De Melquisedec se sabe muy poco. En el Antiguo Testamento aparece en este momento, bueno, también aparece en un salmo, pero, eh, pero no se sabe nada más de Melquisedec, ¿verdad? Y este Melquisedec salió y agasajó a Abraham con alimentos y Melquisedec servía al Dios verdadero, al Dios altísimo. Y también le dice, bendito seas Abraham del Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, eh, quizás para que nos vayamos apoyando un poco más, veamos qué dice Hebreos capítulo 7 versículo del 1 al 3. Hebreos 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hechos semejantes al Hijo Amén. ¿Verdad? de Dios, Perdón. Sí. el Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Amén. Vemos que este Melquisedec, eh, eh, bueno, ustedes no han cursado hebreo, ¿verdad? Pero Hebreos, como les comenté la vez anterior, realmente lo que el escritor de Hebreos hace es empezar a agarrar eh, cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Figuras de lo que iba a suceder, ¿verdad? Como yo les decía, por ejemplo, el cordero inmolado, ¿verdad?
el cordero que tenía que ser sacrificado. Después, el escritor de Hebreos, pues, aclara que es Jesús. Pero este escritor de Hebreos nos dice que este sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Entonces, él aclara que Melquisedec realmente no tiene genealogía, dice, no tiene principio, no tiene fin, y es un sacerdote para siempre. Entonces, como que este encuentro de Abraham o de Abraham con Melquisedec es un encuentro con Cristo o con una figura de Cristo, ¿verdad? Se trata como de una figura profética de las más extraordinarias que se encuentran acerca de Cristo por su nombre y por su posición como rey y sacerdote, porque dice que era rey y que era sacerdote. Jesús cumplió tres ministerios, y lo aclara el escritor de Hebreos. Fue rey, o sigue siendo porque es rey de reyes, es sacerdote y profeta. Y profeta. Entonces, vemos que este rey de justicia, este rey de Salem, que quiere decir paz, ¿verdad? Eh, Era rey de justicia y rey de paz. Y aunque como la Biblia no menciona que tenga genealogía, su sacerdocio era singular, porque al no tener genealogía, entonces tenía una orden sacerdotal diferente. De hecho, quiero ver, aquí se los quiero leer. Hablando de Jesús, hablando de Jesús, el escritor de Hebreos dice, pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Pero si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando de dónde venía ¿cómo se llama? La orden sacerdotal de Aarón. De Aarón, y de Aarón pasó a Leví, a los levitas. Pero no había orden de Melquisedec. Entonces es bien interesante cómo este encuentro de Abraham con este hombre, ¿verdad? Con este hombre tiene que ver con, con Cristo. El Salmo 110 dice ahí, Salmo 110 versículo 4. Vamos a ver si lo tengo. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es una promesa que se le está dando al final al Mesías, ¿verdad? Entonces, vemos que este sacerdote que aparece ahí, ¿verdad? Es un sacerdote eterno. Entonces podemos interpretar que es un rey sacerdote eterno que es figura de Cristo, que figura de Cristo. Y dice que le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos se los daban a los levitas, pero este se lo da a este sacerdote que es de otra orden, que es la orden de Melquisedec. Entonces, luego vemos en el capítulo 15 de Génesis, vemos en el capítulo 15 de Génesis que Dios hace pacto con Abraham, ¿verdad? Dios hace pacto con Abraham, porque Abraham, cuando leemos ahí el capítulo 15, eh, pues Abraham está triste porque realmente no tiene hijo y tiene un mayordomo que se llama Eliezer, ¿verdad? Y en un momento le pregunta, mira, y entonces, si no me has dado descendencia, entonces, ¿qué? Mi herencia la va a recibir este mayordomo, ¿verdad? Pero Dios le había prometido que le iba a dar un hijo propio,
¿verdad? Dios le había prometido que le iba a dar un hijo propio. Y entonces eh, Dios se le aparece otra vez a Abraham, ¿verdad? Se le aparece otra vez a Abraham y ahí es donde le dice, capítulo 15 versículo 3: mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Dios le confirma que va a ser un hijo de él, ¿verdad? Que va a ser un hijo de él y es el hijo de la promesa. Y si alguien lee versículo 5 y versículo 6. 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. ¿Verdad? Cuando el Señor le da la promesa y él ve que, que esa promesa de que su descendencia va a ser como todo el número de las estrellas, Abraham se da cuenta que humanamente es irrealizable. Él dice, no puede ser, ¿verdad? No, yo no lo puedo, eso mis ojos no lo verán. Pero entonces dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este es uno de los versículos también que son muy significativos en la Biblia, porque cuando el Señor le muestra de qué tamaño va a ser su descendencia, y Abraham se había imaginado y había dicho, ¿y cómo? Pues si el número de las estrellas no se pueden contar, pero dice que le creyó a Jehová, que le creyó a Jehová. Y entonces, cuando Dios ve la fe de Abraham, ¿verdad? Que haberle creído que su descendencia iba a ser como el número de las estrellas, entonces Dios aceptó como que si esto fuera una señal de que Abraham era un hombre justo. Y esto nos lleva a la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por la fe, porque Abraham fue considerado justo, fue justificado por la fe. Y nosotros también somos justificados por la fe, ¿verdad? La palabra dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Entonces, es como un inicio de que por medio de la fe vamos a recibir justificación o por medio de la fe recibimos justificación. Entonces, el Señor le promete eso y, y luego en el capítulo 16 pasa otro capítulo o otro evento eh, que es como una prueba o una dificultad más que tuvo que pasar Abraham. Y es el hecho de la historia de Agar y de Ismael, ¿verdad? Y esta fue una prueba muy difícil que tuvo que soportar tanto Abraham como Sara, porque haber esperado tanto, habían tenido que esperar tanto tiempo, ¿verdad? Cuando Abraham recibe la promesa, tenía 75 años y ya tenía 99 años y todavía no había recibido, no tenía el hijo prometido. ¿Verdad? Entonces, habían esperado mucho tiempo. Aquí en este momento todavía no tiene 99 años, creo que son creo que 99, quítele 15, 16 años, serían como, ¿cuánto? Eh, Como 81 tal vez, ¿no? como 81, algo por ahí, ¿verdad? Pero entonces, eh, en ese momento, como ellos estaban en Mesopotamia, y según la ley de Mesopotamia, en ese tiempo, una esposa estéril podía dar a su marido una sierva como mujer y entonces reconocer esos hijos como hijos suyos, esos hijos como hijos suyos.
Entonces, entonces ya la desesperación de Sara de que nunca tenían el hijo y que ella quería tener un hijo, ¿verdad? Porque habían esperado tantos años y no lo tenían. Entonces, pues Sara le propone, ¿verdad? Que le va a dar a su sierva para que tenga a ese hijo que están esperando. Y aquí vuelve a caer otra vez Abraham como en un momento de incredulidad, porque ya Dios en el capítulo anterior, Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Dios le había dicho, el hijo que vas a tener va a ser un hijo tuyo, pero obviamente que vaya, si tú, Israel es un hijo, perdón, Ismael es un hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa tenía que estar unido a Sara. Entonces, al final, pues, bien obediente, Abraham, pues, se llega a Agar y Agar queda embarazada, ¿verdad? Y cuando Agar se da cuenta que ha concebido, empieza a menospreciar a Sara, ¿verdad? Y se empieza a burlar de Sara. Entonces empezó a haber como envidias, roces en ese hogar. Entonces, al final, pues, Sara empieza a maltratar a Agar y Agar, pues, toma la decisión de huir. Y en el capítulo, y eso está en el capítulo 16 versículos del 1 al 6. Ahora, hay algo bien interesante, es que el trato de Dios hacia Agar contrasta con el trato que Sara y Abraham le estaban dando a Agar, porque ellos la habían considerado como un objeto, ¿verdad? Ya, una mujer con el propósito de que le diera un hijo, ¿verdad? Pero no era nada más que una sierva más. Pero Dios, pero Dios en cambio considera a esta mujer como una persona digna de su atención. Y entonces cuando ella huye, ¿verdad? Vio Dios la angustia de esta mujer. Y entonces en el versículo 6 del capítulo 16 dice, no, perdón, en el 7 y la halló, no, sí, en el 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligida, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Si se da cuenta, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿O quién se entiende que es el ángel de Jehová? ¿Alguien que opine? Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesús, ¿verdad? O una manifestación de Jesús. Entonces ellos lo estaban maltratando, sin embargo Dios cuando la ve que está en angustia, le manda al ángel de Jehová. Vea qué contraste en la forma como Dios trata a las personas y cómo los hombres tratamos a las personas. Entonces Dios le manda el ángel de Jehová y al final la manda para consolarla y para salvarla de la rebeldía y de la insensatez. Y le da el mandato, le dice, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Eh, en el versículo 9. Y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Y la mujer obedece y la mujer se regresa. Pero vea algo bien interesante. En el versículo 9 que le dice que se vuelva y que a donde su señora, en el versículo 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael,
porque Jehová ha oído tu aflicción, y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces la mujer se regresa, pero se regresa con una promesa de que también su hijo, ella sabía que de Sara, de Abraham, iba a haber una descendencia numerosa, pero ahora ella sabe que también su hijo, ese hijo que Dios le dice que le tiene que poner por nombre Ismael, también va a ser una descendencia numerosa. Entonces ella se regresa con esa promesa, ¿verdad? Se regresa con esa promesa, entonces se vuelve animada, se vuelve contenta de que también va a tener un hijo con una descendencia numerosa. Y dice ahí en la escritura, en el versículo 12, que Ismael va a ser un hombre fiero y caracteriza a Ismael y a sus descendientes, porque los descendientes de Ismael son los árabes, ¿verdad? Por eso dice que va a estar contra sus hermanos, que todos contra él y él contra todos, pero que va a ser un hombre fiero. O sea, su descendencia va a ser una descendencia guerrera. Y son los árabes, ¿verdad? Que al final pues son los enemigos del pueblo de Israel. Ok. Y luego en el capítulo 17 eh, Dios hace otro pacto con Israel, con Abraham, ¿verdad? Abraham ya tenía 75 años cuando salió de Harán y ahora ya tenía 99 años, ¿verdad? Y la perspectiva que tenía ya de tener un hijo con Sara, pues ya se veía bien remoto, ¿verdad? Ya se veía bien difícil, principalmente porque Sara había sido estéril toda su vida y había, pues, ya, ¿cómo se llama? Ya había perdido la costumbre de la mujer y creo que en el libro de Romanos y dice, y ya Abraham estaba como muerto, ¿verdad? Entonces llega un momento que ellos consideran que ya físicamente, naturalmente, ya no pueden tener un hijo. De tal manera que en el capítulo 17, versículo 18, eh, bueno, en el versículo 16, no, 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara. Sara será su nombre. Y la bendeciré y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, fíjense en esto, que Abraham también se rió. Siempre decimos que Sara se rió, pero el primero que se rió fue Abraham, ¿verdad? El primero que dudó, el primero que desconfió, el primero que no creyó y que se rió de la promesa que le estaba dando Dios fue Abraham. Entonces, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, vea que la duda, ¿verdad? Y decir, no, hombre, ¿cómo vas a creer? ¿Y cómo me vas a dar un hijo si ya estoy tan viejo? Pero vemos que parte de la duda de Abraham tiene que ver con esto. Ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, en ese momento Abraham está pensando que la descendencia quizás va a venir por Ismael. Y por eso dice, bueno, ojalá que viva Ismael, porque de ahí voy a tener la descendencia. Entonces, Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice que se va a llamar Abraham, ¿verdad? Abraham quiere decir padre enaltecido, ¿verdad? Y se lo cambia por Abraham, que es padre de una multitud. Y el cambio del nombre de Sarai a Sara
aparentemente no representa mayor cosa porque las dos palabras significan princesa, entonces como que no significa mayor cosa. Pero sin embargo, el cambio de nombre fue para incluirla en el pacto por derecho propio, porque el cambio de nombre representaba algo nuevo. El cambio de nombre representaba que había un pacto de por medio. Entonces, por eso, aunque el cambio de nombre es leve, pero sin embargo representa algo pues para la vida de Sara y y para este pacto renovado. Ahora, lo otro que el Señor le dice es que tiene que haber circuncisión. Y aunque la circuncisión ya se practicaba en otros pueblos, aquí se da como una señal del pacto entre Jehová y su pueblo. Bueno, aquí dice, al oír la promesa que Sara daría a luz un hijo, Abraham se rió, ¿verdad? Que es lo que decíamos, porque puso en tela de juicio la capacidad que tenían ellos de concebir. Ellos de concebir dijeron, no, hombre, nosotros no podemos concebir. Y de tal manera también la risa de Abraham en el capítulo 18, versículo 12, también hace ver que Sara también se rió. Ahora, por lo tanto, Dios les dio un hijo, el hijo prometido, y les dijo que le pusieran por nombre Isaac, que significa risa, ¿verdad? Como ellos se habían reído, entonces le dicen, todas a su hijo le van a poner risa. Y, eh, y aunque cuando la risa había sido de incredulidad, ¿verdad? Luego para Sara se convirtió en una risa de gozo. En el capítulo 21, versículo 6, dice, Dios me ha hecho reír. Cuando tiene el hijo, dice, Dios me ha hecho reír. Entonces, el cumplimiento de la promesa dependía de la fe de ellos. Y ahí, pues, está la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así como el nacimiento de Isaac fue un pacto sobrenatural, de igual manera, así fue también el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Fue una cuestión sobrenatural. Pero luego en el capítulo 20, Abraham se encuentra con Abimelech y se vuelve a encontrar con una situación similar eh, que habíamos encontrado en, ¿cómo se llama? Uy, se me perdió. Cuando miente la primera vez. Ah, bueno, cuando llega a Egipto, ¿verdad? Cuando llega a Egipto. Y entonces acá, cuando llega y se encuentra con Abimelech, que es rey de Gerar, otra vez movido por el temor, ¿verdad? Vuelve a mentir y vuelve a decir que Sara ¿cómo se llama? Es su hermana. Y pone de nuevo en peligro el cumplimiento del plan de redención. Ahora, aquí hay una aclaración que muchos comentaristas eh, lo consideran válido. Y es que ya hemos leído que para este tiempo Sara ya tiene 99 años. Entonces, parece medio raro que, que a estas alturas Abraham todavía creyera que Sara todavía era una mujer atractiva y que iba a ser atractiva para el rey de Gerar, porque ya era una mujer anciana, ¿verdad? Ya era una mujer anciana, aunque vivió 120 y tantos años, ¿verdad? Pero podría en el equivalente ser una mujer de 75 o algo así de edad. Entonces, algunos consideran que este pasaje no está en el orden cronológico, que este pasaje se tuvo que haber dado antes de todo este tiempo, para que realmente Sara todavía fuera una mujer atractiva. Recordemos que, o no sé si lo expliqué al principio,
que no todo está en orden cronológico, como en este caso podría ser, y que tampoco las descendencias son que uno es el hijo del otro y el hijo del otro, y entonces que no podemos sumar los años como para tener cuánto tiempo pasó. ¿Verdad? Sino que Dios toma nada más en la inspiración que le da a Moisés, nada más aquellos eventos o aquellas familias o aquellos personajes que Dios consideró necesario porque se encontraban en la línea mesiánica. Pero esa es una aclaración que si quieren la toman como válida, si quieren no la toman como válida, pero sí muchos comentaristas, ¿verdad? Muy reconocidos, sí toman como válido que a lo mejor este pasaje debería de estar unos pasajes antes. Ahora viene el nacimiento de Isaac y con el nacimiento de Isaac viene entonces, ¿cómo se llama? La expulsión de Ismael. ¿Verdad? Nace Isaac y ya para cuando nace Isaac, ya Ismael tenía unos 16 años. Entonces, acordémonos que el carácter que el carácter que iba a tener Ismael, ¿verdad? Que iba a ser, que iba a ser, como le dijo el Señor, que iba a ser un hombre fiero, ¿verdad? O sea, no iba a ser ningún tranquilo. Entonces, posiblemente eh, eh, ¿cómo se llama? Ismael empieza a mostrar ese carácter y empieza a burlarse de Isaac, ¿verdad? Entonces Sara se da cuenta que la naturaleza de ese muchacho no concuerda con el espíritu de fe que prevalece en la familia y que realmente los dos linajes, el de Ismael y el de Isaac, no deberían de estar juntos, sino más bien deberían de estar marcadamente separados. Entonces le pide a Abraham que expulse a Ismael y le dice que lo eche. Y aunque para Abraham era duro, era difícil, porque ya tenía pues 16 años de estar criando al muchacho, ¿verdad? Eh, pues le iba a ser difícil decirle que se fuera, pero por amor a Abraham, Dios le muestra que él va a cuidar, Dios le muestra a Abraham que él va a cuidar del joven y que su descendencia formaría una nación grande. En el capítulo 21 de Génesis, capítulo 12, no, versículo 12 y 13 dice, bueno, que ya está lo del nacimiento de Isaac. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también tu hijo de la sierva haré una nación grande, porque es tu descendiente. Entonces, vemos que entonces esto hace quizás que Abraham se sienta más tranquilo al darse cuenta que realmente Dios va a proteger a Ismael y que va a ser de él una nación grande, ¿verdad? Entonces, eso le da quizás como un poco de paz, como un poco de tranquilidad para permitir que Agar e Ismael se aparten de su familia. Luego viene la historia del sacrificio de Isaac, ¿verdad? Una historia que todos conocemos, ¿verdad? Que Dios le pide a Isaac eh, como sacrificio, ¿verdad? Y esta quizás es una de las pruebas más grandes que tuvo que vivir Abraham. Y entre esta prueba difícil que encontramos, y le encontramos que es difícil para él cumplirla, porque primero desgarraba el alma de Abraham, ¿verdad? O sea,
se iba a encontrar con ese conflicto del amor paternal y la obediencia que tenía que tener a Dios. Tenía que decir, bueno, y que me aferro al amor que tengo hacia mi hijo Isaac o le obedezco a Dios. Esa fue una lucha que tuvo que tener Abraham. Y lo otro es que le parecía extraño porque Abraham sabía que a Dios no le agradaba el concepto pagano de ganar el favor de los dioses sacrificando humanos. Entonces decía, ¿y cómo es posible que este Dios que rechaza el sacrificio de humanos, cómo me está pidiendo a mí que haga un sacrificio de mi hijo? ¿Verdad? Entonces eran cosas que en la mente, que en el corazón de Abraham, cuando iban subiendo el monte, le iban moviéndose en su corazón, ¿verdad? Y lo otro es que Dios no le dio una razón que respaldara su pedido como había hecho cuando animó a Abraham a expulsar a Ismael. O sea, cuando le dice que expulse a Ismael, le dice, mira, no te preocupes, yo lo voy a guardar, yo lo voy a proteger, yo voy a hacer de él una nación grande, va a ser una nación poderosa. Pero en este caso solo le dice, mira, dame tu hijo. Entonces él dice, ¿por qué no me ha dado ninguna explicación? Y el pedido, contrario a la promesa que solamente por Isaac se formaría esa nación escogida. Entonces él dice, bueno, el Señor me ha dicho que por medio de Isaac, que por medio de él me da la nación escogida, pero él me lo está pidiendo en sacrificio. Entonces, el propósito de la prueba que está viviendo Abraham es que Dios le está dando una oportunidad y también nos da una oportunidad a nosotros cuando estamos pasando diversas pruebas de alcanzar victorias mayores. Y en este caso, porque pues nos pone a prueba de nuestra fe, pero si nuestra fe supera la prueba, entonces nuestra fe crece y recibe una revelación más profunda aún de Dios y de su plan. Hay algunas versiones de la Biblia en el capítulo 22, versículo 1, que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Hay algunas versiones que dicen que tentó, que Dios tentó a Abraham. Pero nosotros sabemos que la tentación, que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Que Dios no puede ser tentado y que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Que el tentador es Satanás. Entonces las versiones que tienen esa traducción que Dios tentó a Abraham, pues la traducción más válida es que lo probó, ¿verdad? Que lo probó para permitirle crecer más espiritualmente. Y recordemos que Dios venía probando, como hemos venido viendo, ha venido probando a Abraham por mucho tiempo. Entonces lo había preparado por mucho tiempo para pasar este momento. Y aunque Abraham no entendió la razón del mandato de Dios, le obedeció inmediatamente, ¿verdad? Y eso es algo que hay que ver en Abraham, que no le puso pretexto, se fue, ¿verdad? Y pues confió en que Dios de alguna manera le iba a cumplir su promesa. Y pues vemos que lo que pasó después nos enseña que no debemos de presentar cuerpos muertos, pues, sino más bien en sacrificio vivo, que es lo que nos enseña Romanos 12:1. Y recordemos entonces lo que pasa, ¿verdad? Dios presenta un cordero, Dios le manda a un ángel para decirle que no extienda su mano contra el muchacho, ¿verdad? Que porque lo que Dios estaba buscando, y le dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces todo lo que quería Dios ver en Abraham era que se rindiera delante de él y que hiciera un sacrificio de su espíritu, ¿verdad? Y que le mostrara que amaba más a Dios que a su propio hijo y que amaba más a Dios que a las promesas. Y Abraham tuvo esa otra revelación que, como les decía,
que es una ampliación del plan de Dios, es que Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, ¿verdad? Porque Dios les proveyó de un cordero en sustituto de Isaac. Luego vienen los capítulos 22, a donde Dios ordena no, perdón, el 23, donde se habla de la muerte de Sara y la sepultura. El 24, que Abraham busque esposa a Isaac. Y el 25, que habla de los descendientes, de otros descendientes que tuvo Abraham con Sétura, con otra mujer, ¿verdad? Tuvo mucho más hijos, ¿verdad? En capítulo 25, del capítulo 1 al 6, lo muestra. Y después está la muerte de Abraham. Entonces, esos capítulos no los vamos a ver porque la intención es ir siguiendo la línea mesiánica, ¿verdad? Entonces, ya las muertes, pues no abonan a la parte de la línea mesiánica. De hecho, tampoco los otros hijos que tuvo Abraham, que usted lo puede leer ahí en el capítulo 25, tampoco abonan a la línea mesiánica. Así que con eso terminamos la clase de ahora. Vamos a ver aquí. Dejar de compartir. ¿Verdad? Entonces, no sé, yo sé que vamos muy a la carrera, que no estamos tomándonos tiempo para que hayan consultas, pero la verdad es que creo que solo van a ser 7 clases, ¿verdad? Y entonces ver todo el Pentateuco en 7 clases, pues realmente es un tiempo muy corto, pero voy tratando de agarrar aquellos puntos, como les dije en la clase pasada, aquellos puntos que realmente muchas veces cuando leemos la Biblia los pasamos por alto. Son detalles que no los vemos, o sea, eh, no los consideramos, podría decir. Así que, pero si hay consultas, si alguien tiene una pregunta y quiere hacerle en este momento y si yo la puedo contestar, pues con gusto. Que todo está bien para mí. Bueno, ¿y los demás? Todo está claro, maestro, gracias. Bueno, de todos modos, como yo creo que ahí encontraron en la plataforma donde está el comentario bíblico de Matthew Henry, y él va haciendo un detalle así, versículo por versículo o por, por secciones, y es un buen comentarista, ¿verdad? Es un buen comentarista, así que ahí tienen información por si quieren indagar más acerca de algún tema. Y si quieren indagar algo más, cuando ustedes estén haciendo su lectura del Pentateuco, pues estoy a la orden, si les puedo ayudar. Incluso, aunque se termine la materia, aunque terminen ustedes el módulo y se gradúen, ¿verdad? Del básico y pasen al ministerial y todo lo demás, pues ahí van a tener mi número y en un momento quieran consultarme algo, pues con gusto, si yo les puedo colaborar, con gusto lo voy a hacer. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, para eso Muchas estamos, hermano, gracias. para servirles, ¿verdad?